Bienvenidos a Momentos de Reflexión a la luz de las Sagradas Escrituras. Es de sumo placer estar aquí otra vez en este programa, que es un espacio abierto para reflexionar sobre algún pasaje bíblico de interés o algún tema común o particular que sirva de orientación y ayuda a los creyentes y a todos los que nos ven y escuchan por este medio. El tema que traemos está bajo el encabezado ¿qué dice la Biblia acerca de la homosexualidad? Como todos sabemos, el mundo está cambiando aceleradamente. Muchas cosas suceden repentinamente y tienen mucho impacto sobre las vidas de las personas. Sin embargo, ninguna de esas cosas que suceden impactan tanto como aquellas que intrínsecamente violentan los principios de libertad, los principios de moralidad y aquellos patrones naturales conocidos por una experiencia biológica o el conocimiento de la palabra de Dios que tengamos. En estas esferas, lo que sucede sin lugar a dudas tiene un impacto sobre las emociones, las creencias y actitudes humanas. Una de las cosas que ha tenido un impacto tremendo sobre nuestra sociedad en general es la nueva ley que contempla las uniones del mismo sexo en categoría de matrimonio y familia. El día en que la Corte Suprema de los Estados Unidos aprobó como ley las uniones del mismo sexo en los Estados Unidos, en todos los estados del país, se escucharon diferentes voces en contra de esta ley. Creyentes y no creyentes manifestamos no estar de acuerdo con esta ley por el modelo natural y el concepto tradicional de familia formada entre un hombre y una mujer. Y respecto a esto, me llamó mucho la atención lo que el pastor John MacArthur dice: ningún tribunal humano tiene la autoridad de redefinir la moralidad, pero este tribunal, la Suprema Corte de los Estados Unidos, ha dicho que el asesinato no es asesinato, refiriéndose al aborto, que el matrimonio no es matrimonio, refiriéndose a la relación del mismo sexo, y que la familia no es familia. Han usurpado la autoridad que le pertenece solo a Dios, que es el creador de la vida, del matrimonio y de la familia. Cualquier intento de definir la moralidad diferente a como Dios la define es una forma de rebelión y blasfemia contra Dios, contra su naturaleza santa, contra su santa ley y contra su pueblo santo. Aquí termina la cita. El relativismo humano está poniendo al mundo boca abajo, porque el hombre está cambiando los patrones biológicos naturales, no solo de los humanos, sino también de las plantas y de los animales. Y ya estamos viendo las consecuencias de alterar este orden. La diversidad no es sinónimo de prosperidad, porque nuevas enfermedades están apareciendo a causa de alterar genéticamente las plantas y los animales. Y de igual forma, vemos las consecuencias que trae sobre la humanidad el cambio de concepto de familia. Esta es una era de mucha anarquía y perversión social, y todo obedece a que el hombre se ha hecho el de la vista gorda con relación a los patrones morales. El hombre se ha hecho creer a sí mismo que él puede cambiar los patrones de la naturaleza. Este es el punto. El hombre se ha desviado de los patrones naturales con que fue diseñado al principio. El hombre fue creado a la imagen de Dios con definiciones distintivas que lo distinguen del sexo femenino. En Génesis 1, versículo 27, dice la palabra: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y Génesis 2, 24 nos dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y en este punto quisiera centrar toda mi atención. El hombre, el varón,
deja el hogar de origen, y eso todavía sigue pasando, y se une a su mujer, a una hembra, para formar una familia donde ambos progenitores tienen relaciones sexuales, cohabitan y aportan biológicamente lo que se necesita para la gestación o embarazo de la mujer. De modo que los humanos no podemos decidir sobre el curso del feto que se gesta en el vientre de la mujer. Lo único que podemos hacer es aportar lo que por naturaleza Dios nos da para engendrar hijos e hijas. Y las definiciones femeninas y masculinas de ambos están muy bien definidas y juegan un papel preponderante en el uso de las facultades psicológicas y funcionales para la creación y cuidado de la familia. Y ninguno de los dos puede ser excluido porque se complementan psicológica y físicamente. Todo está interrelacionado con los afectos y responsabilidades del uno y del otro. Esto es lo que revela lo natural. Sin embargo, el hombre ha decidido cambiar el uso natural de su constitución física por el uso antinatural. Pablo en Romanos 1 nos dice que en esto estriba la culpabilidad del hombre, su error y también su fracaso. Romanos 1 del 18 en adelante dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. El Dios que adoramos muestra su enojo desde el cielo contra toda impiedad e injusticia que vaya en detrimento de la verdad. Y en esta verdad el hombre debe centrarse. Y esta es la verdad: el hombre y la mujer fueron hechos el uno para el otro. Porque lo que de Dios se conoce, dice el versículo 19, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. No hay excusa para negar a Dios, porque las cosas invisibles se han hecho claramente visibles desde la creación. Al principio Dios hizo al hombre, varón y hembra. Y todos los patrones de la creación están tan bien organizados que no podemos pensar que esta creación es el resultado de una evolución, ni tampoco el producto final de algo casual, sino de una mente toda prodigiosa, inteligente y sabia. Por eso dice Pablo: no tienen ellos excusa para no creer. Ahí está el día y la noche, el sol que sale en un ciclo de tiempo, la luna que aparece, el mar que siendo 3 veces más alto que la tierra, no se sale de su curso, del límite que Dios le dio. Los días, los meses y los años, las estaciones del año, los tiempos para sembrar, la semilla que se siembra y de ella sale una planta que da sus frutos, el planeta Tierra con todas las condiciones para la conservación de la vida, el nacimiento y desarrollo del hombre, las plantas y los animales verdaderamente no tienen excusa, porque todo tiene un propósito en la creación y denuncia las obras de las manos de Dios. Y sigue diciendo Pablo en el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios por su creación, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Existiendo motivos para darles las gracias al Creador por todo lo que hizo para el disfrute y deleite del hombre, no le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, es decir, se volvieron ingratos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y otra cosa, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Todo lo cambiaron para buscar la gloria humana y no la gloria de Dios. Por lo cual, dice el versículo 24 en adelante, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira,
honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Se nos dice que Dios los entregó a la concupiscencia. La concupiscencia son esos deseos impuros de la naturaleza de pecado, que lleva al hombre a deshonrar su propio cuerpo y a prostituirse en el placer sexual. Dice Pablo en el versículo 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Esto nos habla de la homosexualidad femenina. Y de igual modo, el versículo 27, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Esto nos habla de la homosexualidad masculina. Y sigue diciendo el versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Dice Pablo que una de las formas de Dios mostrar su ira es castigando al hombre, al pecador, entregándole a sus propios deseos pasionales desordenados. Y al vivir ellos mismos centrados en sus propios cuerpos y placer, se encienden en sus pasiones unos con otros y se destruyen unos a otros, engendrando toda clase de males sociales. Y el pecado no es compasivo, acaba con todas las familias de la tierra. El pecado es demandante, es radical en cuanto a sus demandas. Eso es lo que la Biblia dice acerca de la homosexualidad, que es un pecado al cual el hombre es entregado por el mismo Dios a causa de su desobediencia y de su rebelión. Esta rebelión humana contra el diseño de Dios trae como consecuencia las injusticias sociales, porque al hombre vivir por sí o para sí descuida los derechos ajenos. Esta rebelión humana contra el diseño de Dios trae como consecuencia las injusticias sociales, porque al hombre vivir para sí descuida los derechos de sus semejantes. Y uno de esos males lo ocasiona el hombre al convertir el pecado en ley. Cuando el pecado se convierte en ley, la moral y la dignidad es ahogada, es ahorcada, y los derechos nacionales sociales del hombre son violados. A eso es lo que llama la Biblia agravio en forma de ley. Cuando la maldad se convierte en ley, es mucho más impía y destructiva. Dice el Salmo 94, versículos 20 y 21, se juntará contigo el trono de iniquidades que hace agravio bajo forma de ley. O sea, este sector de la sociedad pasará a reinar y tomará control de la sociedad, y las decisiones que se harán allí agraviará a su propia nación, convirtiendo el pecado en una ley impuesta. Los pecadores saben que el único modo seguro de poder establecer nuevos estándares y estilos de vida inmorales en el marco social es convirtiendo esos estilos y estándares de vida en ley. Es algo impuesto, no es opcional. Todo el mundo está sometido a aceptar lo que la ley dice, pero no todo queda aquí. Como esta ley es una ley inicua, una ley que no busca la gloria de Dios ni respeta su diseño, acabará influyendo en los hombres para perseguir a los que se oponen y condenar a los inocentes, niños, hombres, mujeres que viven o que desean vivir una vida digna y moral.
Versículo 21 dice, se juntan contra la vida del justo y condenan la sangre inocente. Los inocentes pasan a ser condenados y los impíos pasan a ser absueltos y venerados. Desdichadamente, esta es la situación en la que nos encontramos socialmente ya. Pero a pesar de todo, los cristianos debemos seguir honrando el diseño de Dios y debemos mantenernos firmes sin claudicar y orando por nuestra nación y por aquellos que están todavía en oscuridad para que la luz del Evangelio los traiga a Dios en arrepentimiento y fe antes que sea demasiado tarde. Debemos decirle a todo pecador que practica la homosexualidad que la homosexualidad tiene solución en la sangre de Cristo y no hay pecado que Dios no pueda perdonar. El Evangelio no ha cambiado en su dirección y emblema. El Evangelio no ha cambiado en esa dirección. El Evangelio es para los pecadores, no es para los justos. El Evangelio es para los que dicen, yo he pecado, soy un hombre soberbio, malo, detestable, yo no me acepto a mí mismo porque he rendido completamente mi libertad y mi voluntad al pecado. Soy la persona menos admirada de los pecadores de mi clase porque me he ensuciado tanto que no soy aceptado entre mi propia gente. Bueno, para ti, si eres homosexual, es el Evangelio. Y por ti Cristo también murió. Y en Él somos salvos, santificados y purificados. Y solo en Él podemos vencer nuestras debilidades y flaquezas. En la Biblia hay testimonios de gentes que dejaron la homosexualidad por Cristo y conformaron su corazón al diseño de Dios. Y Pablo da testimonio de estos hombres que junto con los demás pecadores fueron lavados y perdonados en la sangre de Cristo. Pero primero Pablo nos dice que conformarse a vivir de este modo, alejados del patrón de Dios, nos inhabilita para heredar el reino de los cielos. Dice 1 Corintios 6, del 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ten presente que ningún cristiano te odia. Si es un verdadero cristiano, te va a aceptar, te va a ayudar, te va a predicar el Evangelio, porque él también fue aceptado y perdonado por Dios. Así que ven a la fuente sanadora y déjate lavar por Cristo en su sangre, escuchando su palabra para vivir y resucitar a una nueva vida. Y recuerda que mejor es obedecer a Dios antes que a los hombres, porque en Dios hay propósito.